105. Vamos en Sol de la Tarde. Bueno, vamos a escuchar el... Está bueno que no te quisieran. Es Bueno, más, él no, me pues, dijo a mí que quería que se quede. Sí, Contrario yo lo a sé, otro pero gordo yo me quedé- que nunca, me quedé él hasta siempre el me final. dijo que no quería que se Y yo quedara. cometí Me un quedé- error, pero me quedé yo hasta no el tenía final. que cargar con esto. No, Ahora está hombre, estrujando a no, uno. tú Sí, sí, hombre. hombre. Y atropella. A ti te ha ido bien. Escuchemos a Domingo Páez porque ¿Y qué? Domingo ha anunciado que va a hablar de los combustibles. Yo tengo una posición Voy a comenzar. sobre los hidrocarburos en República Dominicana, esa ley que es un disparate, y sobre el nuevo proyecto, pero me gustaría escuchar. La ley es insostenible en este tiempo. Sí, sí, claro. Miren, Y lo era en el pasado. la ley de hidrocarburos ha servido de base para los más escandalosos fraudes en República Dominicana. Por ahí anda como senador alguien que fue ministro de Industria y Comercio, que produjo una resolución que provocó ganancias impúdicas, ilegales, fraudulentas, ilícitas, que debía estar en los tribunales en favor de dos compañías de gas licuado de petróleo. Miles de millones de pesos se les robaron al consumidor al amparo de esa resolución. No hubo ninguna reacción de la institucionalidad dominicana para llevar a la cárcel a los responsables de ese fraude de miles de millones de pesos. ¿Por qué se produce ese fraude? Bueno, porque se le dan unas facultades discrecionales al Ministerio de Industria y Comercio que garantizan que cualquiera que quiera hacer una manipulación de la ley para desviar beneficios lo pueda hacer con absoluta discreción, y lo han hecho. Por eso ustedes ven que los ministros de Industria y Comercio, cuando pasan por ahí, jamás tienen que trabajar. Ni siquiera tienen que invertir en ningún negocio, salvo uno que ha construido la compañía más grande que en términos de manejo de combustible existe en República Dominicana, y de la que se dice que hasta un expresidente tiene participación económica en ella. Pero eso lo digo como historia para posicionar lo que voy a posicionar ahora. El manejo de combustible en República Dominicana vino de la mano de transnacionales como la Shell, la Exxon, y al amparo de ese poder que tenían sobre todo esas compañías transnacionales de capital norteamericano, aquí se permitía que ellas contaran con absoluta impunidad respecto a lo que hacían. Por ejemplo, aquí hay una resolución de Industria y Comercio que establece que por el tema de temperatura el combustible tiene que cotizarse y manejarse con un criterio de temperatura promedio que sea común tanto en el exterior como en República Dominicana, que es un promedio de 15 grados, y que cuando se establece que el promedio de temperatura es superior a los 15 grados, hay que asumir que por el tema de temperatura el manejo del combustible tiene una evaporación que genera una reducción de su volumen. Mierda. Entonces, en la ley y en las resoluciones en República Dominicana se establece que cuando se despacha hacia la distribuidora, a la distribuidora tienen que descontarle del pago de factura al suplidor
ese valor, el valor supuesto a reducirse en el volumen como consecuencia de la temperatura. Por la evaporación. Que por evaporación. Y esto debe ser transferido al distribuidor. Pero ocurre que en República Dominicana, a pesar de que existe esa norma, los distribuidores, los pequeños, las estaciones de combustible tienen que cargar con ese costo porque se apropian ilegalmente de ese valor la distribuidora. Y el regulador, que es Industria y Comercio, tiene que explicar por qué se hace de la vista gorda. Por ese concepto, las distribuidoras tienen deudas con los detallistas de combustible por el orden de los 10,000 millones de pesos que nunca han querido pagárselo, pero nadie lo hace pagar. Bueno, vayan a suponerse ustedes qué tienen que hacer los detallistas de combustible para no perder ese dinero y que se les generen pérdidas a ellos en el negocio que tengan que absorber de manera arbitraria. Pero son 10,000 millones de pesos que le deben las distribuidoras a los detallistas y no hay forma de que se lo paguen. Eso está en tribunales incluso. Y la gente no lo sabe. Ahora, ¿qué han hecho las transnacionales? Eso se lo han traspasado a la élite económica dominicana, a la élite empresarial. Ahora, los dueños de la distribuidora no son capitalistas norteamericanos, son capitalistas dominicanos. ¿Y por qué tuvieron ellos que venderle esas empresas que estaban en el marco de esos robos y de esa extorsión a los nacionales dominicanos? O porque cuando vienen la demanda, entonces vienen las investigaciones en Estados Unidos a esas empresas y ocurre que esas empresas no pueden decir en Estados Unidos que han pagado sobornos aquí para que le garanticen la impunidad que rodee ese robo. Pero ya están en manos de la élite económica dominicana. Y por tanto, en la élite económica dominicana, un grupito de empresarios muy pequeño, están los más ricos aquí en eso, la que le está quitando de manera ilegal esos miles de millones de pesos a los distribuidores de combustible. Pero yo le dije a ustedes que me preocupaba que los empresarios estuvieran diciendo que había que mandar ese proyecto de ley rápido al Congreso. ¿Ustedes saben por qué lo estaban diciendo? Porque quieren que se apruebe la ley sin que toque esa distorsión y que la eternice, a pesar de que alguien tiene que estar pagando esos 10,000 millones de pesos que ellos le deben, que ellos se niegan a devolverle a los detallistas de combustible, porque lo que es muy probable es que los detallistas de combustible, ese robo, se lo estén traspasando en los precios al consumidor. Pero esa es una sola de las distorsiones que no se tocan en el proyecto de ley. Son varias. Que estoy hablando de que esa es una sola. Sí. Porque yo voy a seguir desmenuzando este proyecto de ley en lo que siga de semana, para que la gente sepa cómo se están eternizando los fraudes mediante las leyes que ahora mismo está enviando el gobierno hacia el Congreso Nacional. Vladi.